misericordia que creaste todas las cosas. De Huellas vamos a conocer en profundidad un personaje sobre el cual hemos ido hablando a lo largo de los diferentes programas de Huellas, pero siempre lo hicimos de una manera colateral o vinculándolo a algún otro tema que estábamos abordando. Es uno de los hombres más importantes de la vida política de la ciudad de San Francisco. Llegó a la intendencia muy joven, de una manera polémica, ya nos va a dar detalles Arturo, y fue intendente en distintos periodos por una decena de años. Ya también nos va a dar alguna precisión Arturo Bienedel, con quien vamos a conocer hoy, a lo largo de este bloque, en mayor profundidad, la vida y la obra de Serafín Trigueros de Godoy. Arturo, un personaje muy interesante de nuestra historia política. Sí, y muy influyente durante muchos años en la política de San Francisco, como fue Serafín Trigueros de Godoy. ¿Dónde había nacido este hombre? Trigueros de Godoy nació en Andalucía, en España, y él llega muy joven, muy jovencito, alrededor de los 20 años de edad, como un inmigrante más, llega a la Argentina, y después de estar muy poquito tiempo en Buenos Aires, se trasladan al interior y van a... Formaba parte de esa oleada de inmigrantes de fines del siglo XVIII, de comienzo del XX, sí, ya de comienzo del XX, ¿no es cierto? En los primeros años de la fines del siglo XIX, principio del XX. Claro, alrededor del año 10, claro. Por ahí es cuando él llega a la Argentina y se radica en principio en Villa María. Él con su hermano están un tiempo en Villa María dedicados al comercio como dependientes de otras personas, ¿verdad? Y respondiendo un poco a este arquetipo que en general los italianos iban un poco más para el lado del campo y los españoles se vinculaban un poco más para el lado del comercio. Claro, eso lo veíamos mucho acá en San Francisco. Claro. Muchos de los comerciantes, ¿no es cierto? Si bien no todos, pero muchos de los comerciantes eran españoles. Sí, como perfil general, ¿no es Como cierto? perfil general, también había españoles que estaban en el campo, como el caso de Elías Lenis, claro. ¿cierto? Que uno de los introductores de la vaca lechera, digamos, en la zona nuestra, entre otros, ¿no? Pero él se destacaba, era un vasco que estaba en nuestra zona dedicado a actividad español y dedicado a actividades rurales. Ellos llegan a Villa María, entonces volviendo a Trigueros de Godoy, llegan a Villa María, trabajan en el rubro de tienda, pero como dependientes, y pasado no mucho tiempo deciden venir a San Francisco. El hermano no está mucho tiempo aquí, luego se va, pero queda Trigueros de Godoy e instala acá en sociedad con otros connacionales un negocio que fue muy importante, que se llamaba El Siglo, la tienda El Siglo. Tienda El Siglo. Que estaba ubicada en Boulevard 25 de Mayo y Mitre, actuales, donde está la zapatería. Actualmente ahí había otro edificio, por supuesto, y ahí se instala la tienda El Siglo, que es lo que le da, con el paso de pocos años, porque él queda después como único propietario del comercio, una solvencia económica bastante interesante. Un negocio ubicado de paso en un lugar privilegiado. Sí, para ahora y ya en aquel momento también. Claro. El tema es que Trigueros no se queda solamente con esa actividad comercial, sino que se vincula, por supuesto, enseguida con la sociedad española, donde tiene un rol importante, no ajeno a algunas polémicas también, como fue todo lo que él fue haciendo en su vida, y también comienza a vincularse después con cuestiones políticas. Así es que en el año 19 él ya llega a ser concejal en San Francisco, con la intendencia de Vittorio Tosini, sí, señor, italiano que teníamos aquí, que pone a Trigueros de Godoy como presidente del Consejo Deliberante. Un Consejo Deliberante de menor cantidad de miembros que lo que tiene en la actualidad,
porque la ciudad evidentemente era más chica, pero él está como presidente de Consejo Deliberante. Éramos ciudad, una Nobel ciudad, en el 15 habíamos en el año 15 ciudad. se declara ciudad a San Francisco y en los pocos años después, en estos 5 años después, él ya era presidente del Consejo Deliberante de San Francisco. El caso es que en el año 1921, también por unos desacuerdos que se producen en el Consejo Deliberante, Trigueros de Godoy sigue con el comercio y anuncia que renunciaba al cargo de presidente en el Consejo Deliberante. Él era el presidente precisamente del Consejo, presenta la renuncia, pero por unos días, hay unos 10, 15 días, no se hacen reuniones del Consejo Deliberante por esta crisis que había. No se formaliza. No se formaliza la renuncia, no la trata nadie. Y en ese interín, el intendente Vittorio Tosini decide quitarse la vida. Entonces se suicida. ¿Qué hizo con la renuncia, don Serafín? Entonces, Trigueros de Godoy, como correspondía más en aquella época, si bien la legislación no dice que exactamente el presidente del Consejo Deliberante sucede al intendente, sí era bastante común que eso ocurra, o es bastante común que eso ocurra. En realidad, la ley dice que un concejal cualquiera, elegido entre ellos, es el que sucede al intendente. Y Trigueros de Godoy entonces retira la renuncia y asume la intendencia hasta completar el periodo de Vittorio Tosini. Esto lo revitaliza de alguna manera políticamente y lo anima a presentarse en las elecciones del año 22 para ser candidato a intendente. ¿Y ahí cómo le fue? Bien, ganó. Y los periodos eran por 3 años. 3 años el periodo de por 3 años. Entonces él gana y ahí se hace una de las obras más importantes que tuvo la intendencia de Trigueros de ese momento, porque después en otros años siguientes continuó ejerciendo el ejecutivo de la municipalidad, que es la creación del mercado municipal. Sí, señor. El mercado Durante municipal. Muchísimos años tuvo mucha presencia. Por supuesto. Y él consigue hacerlo no solamente con fondos municipales, sino participando a empresarios de la ciudad que se asociaban al proyecto. ¿Ya funcionaba donde finalmente se cerró el mercado municipal? No. Es decir, donde ahora está el museo de la ciudad. No. Eso ya es de la época de Antonio Lamberghini. Cuando se inaugura el mercado municipal en la época de Serafín Trigueros de Godoy, fue en la actual Libertador Sur y Libertad. Frente a la policía. Todo enfrente de la policía y enfrente de donde está ahora la oficina de Cablevisión, que antiguamente ese era el correo. Claro. Ahí estaba el correo, luego muchos años después el Distrito Militar 42. El mercado municipal tenía una finalidad como de intervenir en el mercado para garantizar precios... Bajar precios. Bajar los precios, para hacer los precios. precios más accesibles. Claro, el tema era que cuando ya deja de funcionar, muchos años después, porque había perdido también esa función, y era simplemente un sitio donde había muchos comercios que expendían distintos productos, pero no había gran diferencia y no había un control de precio desde el mercado hacia los valores que se conseguían las mercaderías en otros comercios. Claro. El caso es que cuando se inaugura el mercado municipal en ese lugar, que ocupaba prácticamente ese cuarto de manzana, que ahora son todas construcciones nuevas, donde está la farmacia y los demás comercios que hay en el lugar, o casas de familia también que tienen, toda esa construcción nueva está ocupando el sitio que antiguamente ocupaba el mercado, para que tengamos una idea de la dimensión que tenía. Trigueros de Godoy impone, lo que después algunos intendentes reiteraron a lo largo del tiempo por periodos, el radio de mercado. El radio de mercado eran 4 manzanas a la redonda donde estaba el mercado, no se podía instalar ningún comercio que compitiera con los rubros que había en el mercado. Esto habla de la regulación muy fuerte de todo lo que era la actividad comercial. Sí, una intervención del Estado muy fuerte. Esto planteó, por supuesto, reclamos. Claro, mil discusiones. De gente, porque en una ciudad que era muy chica todavía, que en prácticamente 16 manzanas no podían instalarse ningún negocio, sonaba. Claro, era fuerte. Y además de esto, después pone también Trigueros lo que le llamaban el derecho de sisa. El derecho de sisa era como un peaje que tenían que pagar los transportes de mercaderías que venían a San Francisco trayendo principalmente verduras. Claro. Los que salían a vender fundamentalmente por la calle, digamos, claro. Vendedores ambulantes. Sí, o también los que entraban para proveer a abastecedores de verdulerías. Claro. El tema era que también Trigueros, en sociedad con otras personas, Trigueros hizo muchas cosas asociadas.
O sea, prácticamente el único, incluso hasta la tienda que él tenía el siglo en su origen, era una sociedad. El tema es que él incluso también tenía en el sur de la ciudad una granja, en sociedad con otras personas, entre ellos con los miembros de la familia Miretti, Sí, señor. de la empresa Miretti actualmente. Es más, Celeste Miretti o Celestino Miretti fue concejal de Trigueros de Godoy. Claro. Estaba en su propio partido y es una de las personas que con él producían Producían verduras. Claro. Y a su vez le metían impuestos a los que venían a vender de afuera. Había, Y había ahí alguna arista como que se Claro, mezclaba. sí, o sea, Mezclaba negocio y política. Claro, era toda una cuestión de intereses, ¿no es cierto?, que se planteaban ya también en aquel momento. Además hay que tener en cuenta, y lo dijimos otras veces, que todo el sector sur de la ciudad era porque había agua buena, era muy dedicado a las granjas. De ahí surge la granja La Milka, Claro. y además ya en el sector de frontera, de lo que era Estación Frontera, que es el origen de Frontera, estaba la cooperativa de quinteros, porque el sector aquel estaba todo lleno de huerta y de sitios donde se plantaban. Bien, esta es una de las partes de Trigueros. Él Cumple su mandato hasta hasta el año 25. 25, porque... Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. Además hay que tener en cuenta, y lo dijimos otras veces, que todo el sector sur de la ciudad era porque había agua buena, era muy dedicado a las granjas. De ahí surge la granja La Milka, Claro. y además ya en el sector de Frontera, de lo que era Estación Frontera, que es el origen de Frontera, estaba la cooperativa de quinteros, porque el sector aquel estaba todo lleno de huerta y de sitios donde se plantaban. Bien, esta es una de las partes de Trigueros. Él Cumple su mandato hasta el 25. hasta el año 25, porque en el año 1924, sobre final del año, se hacen elecciones nuevamente, clase, digamos, un poco más conservadora de San Francisco, le pone como candidato contrincante al doctor Carrá, Enrique J. Carrá, una persona de mucho Una prestigio personalidad. en su momento, y que el Carrá pierde esa elección nada más que por 3 votos. Me acuerdo que hablamos de ese. Claro, o sea, eso se vota en el mes de noviembre y los votos se estuvieron contando y recontando hasta febrero. Recién en febrero le confirman a Trigueros que había ganado la elección. Había resultado reelecto. Si bien ya se sabía, pero siempre estaba la duda y se contó hasta esa época. En esa campaña es cuando surge, fíjate vos, uno de los lemas que utilizaban los que le hacían ya la publicidad electoral de Trigueros de Godoy, porque él sostenía que quien más tenía que pagar, Más que tenía de que impuestos, de lo que fuera. Un concepto de contribución impositiva progresivo Exacto. y moderno para la época. Moderno para la época. Claro. O sea, en este caso, Trigueros aplicó en San Francisco cosas que el peronismo aplicó 20 años después. Sí, señor.
Claro, tenía, Incluso no lo tenía algunas ideas socialistas. Claro, era español y bueno, y venía, ¿no es cierto?, de español y con De ideas todo ese republicanas, evidentemente, tenía alguna influencia, por lo menos, del socialismo. Él era andaluz. Tenía eso de que quien más tenía que pagar, y había un dibujante que se llamaba Augusto Alves, en San Francisco, que había hecho un dibujo de una mujer de condición muy humilde, con varios chicos alrededor de ella, en fin, y la leyenda decía: señor, porque las mujeres no votaban en la época, señor, cuando vaya a votar no se olvide de nosotros, o sea, que voten a Triguero, claro, porque Triguero era el que podía darle después a esta el que gente, representaba a los pobres. representaba a los pobres. Es más, se impone luego también el lema que decían que Triguero era padre de los humildes Y terror, y terror de los ricos. y terror de los ricos. Eso era otra de las cosas que se imponía. Y fíjate vos cómo, también acá tenemos una similitud con el peronismo, en razón de que a él, en los años 20, Eva Perón era una nena en ese momento todavía, Y a él él ya... le llamaban el padre de los humildes, y años después, cuando Eva Perón llega a la posición política que tenía, pasó a ser la banderada de los humildes. En fin, De hecho, Triguero de Godoy, luego, ya en los años 40, termina formando parte del peronismo. ¿No? Bien, viene este segundo periodo de Triguero, o tercero, según como lo veamos, como se lo quiera medir. se lo quiera ver. Ahí es donde él plantea el tema del adoquinado en San Francisco, que termina muy polémicamente y no se puede realizar. Y en el año 28, por una alianza que se hace política en San Francisco, consiguen desplazarlo del Ejecutivo, le gana plusvalía con el intendente Ferrero, claro, ¿no es cierto?, César Ferrero, que es el que gobierna desde el año 1928 hasta el 30, porque en el 30 se produce el golpe de Estado. Vienen unos pocos interventores y en el año 1932 otra vez hay elecciones, otra vez va Triguero y gana nuevamente Trigueros de Godoy, y ahí consigue hacer el adoquinado de San Francisco que tenemos al día de hoy. Se preocupó también mucho por la cuestión de traer el agua potable, que era una gran necesidad que venía gestionándose en San Francisco desde 1910, o sea que él le dio continuidad. Llegaría en el año 48. Y llegó en el 48. Ahí ya es elegido por 4 años, una legislación nueva, claro, que lleva a que los intendentes en la provincia de Córdoba estaban 4 años, y es desplazado nuevamente del cargo en 1936 por Villafañe. Por Villafañe, pierde contra Villafañe. Pierde contra Villafañe. Él vuelve a la cuestión comercial por un tiempo y después ya cierra su negocio, y estaba casado en segundas nupcias con una odontóloga de apellido Urribarri, que él en el primer matrimonio, que se casó muy joven aquí en San Francisco, estuvo casado con una joven de la familia Curtino, una familia de predicamento, también en San Francisco, en aquel momento, de la fábrica de carruajes, de la armería Curtino, del negocio Curtino, que estuvo hasta los años 70, pero esta mujer fallece muy joven, tienen una hija que después, en realidad, no se cría en San Francisco, sino a través de unos allegados de Trigueros en Buenos Aires, y él vuelve a casarse con esta odontóloga Urribarri, y la casa de Trigueros que él hace construir existe en el día de hoy todavía, está en Boulevard 9 de Julio, cerca de Calle Córdoba, donde hay un negocio de gráfica en este momento. Claro, sí señor. Ese edificio, si uno lo ve desde el frente, se lo ve bien, tiene todo un estilo bastante español. Esa es la casa que se hizo construir. Eso hizo construir Trigueros de Godoy. Serafín Trigueros de Godoy. Claro. Y ahí vivió hasta que él fallece. Tiene otro pequeño regreso a la política en la época del peronismo. En la época del peronismo. Gana primero Villafañe y después gana Sabino. Y después viene todo un periodo de interventores justicialistas desde el 43 al 48, cuando asume Ferrazzi. Sí, pero Ferrazzi lo sucede precisamente a Trigueros. Entonces, Trigueros entra en el laborismo primero, después en el peronismo, es cuestionado por gente que recordaba las intendencias de él, pero como el peronismo se formaba con gente que venía de los partidos que había, porque hasta ese momento no existía, tenía que formarse con alguien, recibían de los distintos partidos, había radicales, había demócratas hubo muchos. Comunistas. Claro, todo aquel que quería acercarse al peronismo era bienvenido porque necesitaban gente para formarlo. Entre ellos llega Trigueros de Godoy, que en un momento es cuestionado,
Pero, sin embargo, cuando fue necesario nombrar un comisionado, lo nombran a Trigueros, que está un periodo relativamente corto de unos meses, no consigue avanzar en nada, como prácticamente ninguno de todos los comisionados que hubo en ese momento, excepto con algunas obras de pavimentación, y el avance de la obra de agua corriente, que era una obra nacional. Claro, lo hizo el gobierno nacional. Que lo hizo el gobierno nacional. Entonces, cuando se va Trigueros, es muy bienvenido en su momento Juan María Baggio Ferrazzi, como interventor. que ya hemos hablado como interventor. ¿Y cuándo muere? Bueno, y después ahí hay un periodo también en el que se retira, ¿no es cierto?, no tiene más participación pública, y él fallece en el mes de junio de 1958. Los restos después de él, obviamente, son inhumados en el Panteón Español, claro, que había en el cementerio de San Francisco, que actualmente existe, pero ya es la construcción, que en aquel momento tanto el Panteón de los españoles como el de los italianos eran subterráneos. Claro. Con un problema grave de la napa que hubo, eso se inundó todo, los dos panteones se inundaron todos, así que fueron cubiertos, y encima de eso se construyó los panteones actuales que tienen la Sociedad Italiana y la Sociedad Española. No obstante, en el año 1986 se formó una comisión que estaba presidida por el intendente Juan Ricardo Cornaglia, sí, de aquel momento. La integraba también el concejal Biasi, que era del justicialismo, el señor Francisco del Sopo, yo mismo acompañé, también integraba esa comisión. Se solicitó de alguna manera que, si se podía, se rescaten los restos de Trigueros del lugar donde estaban para trasladarlo a otro sitio, porque eso se iba a desaparecer. Efectivamente, la municipalidad da cumplimiento a ese pedido, y en el mes de junio del año 1986, cuando se cumplía el aniversario de la muerte de Trigueros, los restos fueron llevados en una urna que es de mármol al sector nuevo del cementerio. Hubo un pequeño acto donde habló el intendente Cornaglia en ese momento, vinieron familiares de Trigueros desde Córdoba, que agradecieron, ¿no es cierto?, el gesto de que se rescaten los restos del ancestro de ellos, y fueron inhumados en ese lugar donde permanecen en la actualidad. Y luego, ya recientemente, en la intendencia de Martín Yarriola, se le rinde homenaje a Trigueros, con un lado poniendo a una avenida, y que va a ser más importante de lo que es en este momento, Trigueros de Godoy, desde la avenida Cervantes hacia el norte, y también al edificio de la Dirección de Tránsito se le puso el nombre de Trigueros de Godoy, y se descubrió un busto de Trigueros en el lugar. Una pequeña síntesis de una vida apasionante, atravesando la historia política de la ciudad de San Francisco, es la que hemos desarrollado aquí en Huellas, a través de los conocimientos de Arturo Vienedetto.